Bien, voy a pasarme otra vez a la presentación y me avisa por favor si la miran. Si no la ve, que diga. Ya se ¿La ve, ve? licenciado. ¿Perdón? Sí, ya se logra ver. Ok. Ya está aquí, ya estoy en la presentación, así que voy a tratar de terminar la clase y después hablamos un poquito. Bien, voy a comenzar, digamos, la materia con la parte de lo que es la definición de agricultura, que es la actividad económica por la que el hombre cultiva la tierra. ¿Se acuerda cuando hablábamos de actividad primaria, secundaria y terciaria? Pues aquí eso se vio en microeconomía o macroeconomía, perdón. Y pues esta actividad es la primaria, ¿verdad? En la que se explota la riqueza del suelo para poder obtener el producto como es el producto agrícola. Los productos alimenticios o productos industriales, dice la definición. Entonces, es, eh, es así como una definición bastante genérica. La parte de la ganadería es la actividad dedicada a la crianza. Cuando hablamos de ganado o de un corral en el cual tenemos un ganado, estamos hablando de que el animal se está criando con la intervención del hombre para un fin, ¿verdad? Para su aprovechamiento. Cuando se habla de, digamos, por ejemplo, de un zoológico, ahí no se está generando crianza, sino que un mantenimiento. Claro, la crianza, cuando los animales llegan al momento de parearse, ¿verdad? Es decir, ya eh, tener más animales, pues ya es una función natural del proceso de los animales. Pero cuando los queremos obtener, que inclusive hasta hay intervención, eh, digamos, de mejorar la raza o de cruzar, ¿verdad?, las razas para obtener otras especies mejoradas, incluye esta parte. Entonces, en términos generales, la agricultura, que es la explotación, ¿verdad?, de la tierra para obtener productos alimenticios o de industriales, y la ganadería, que es el proceso de crianza de los animales para un fin industrial o personal, ¿verdad?, que es el mantenimiento de las familias en el campo. Dependiendo de la especie ganadera, se obtienen diversos productos derivados como la carne, la leche, los huevos, etc. Eso es lo que convencionalmente se determina. Otras definiciones es la definición de agropecuario. Cuando hablamos de agropecuario, estamos agarrando los dos rubros, la agricultura y la ganadería. Es una forma de poder integrar la actividad del campo en una sola palabra. Las actividades agropecuarias son aquellas actividades o acciones relacionadas con las actividades primarias, que era lo que habíamos hablado, de la economía, divididas en dos grupos, el agrícola o agricultura y el ganadero o ganadería. Entonces, cuando hablamos de agropecuario, estamos hablando de agricultura y de ganadería. Cuando hablamos de agricultura, pues nos referimos a la parte del campo, de la explotación de la tierra para sembrar plantas. Y la ganadería, que es la crianza de animales para aprovechamiento del ser humano. Todo este proceso lleva su ciclo productivo, al igual que cualquier, digamos, operación constante de explotación. Es un círculo que se repite constantemente y por lo tanto llegar a conocerlo a plenitud, pues se hace con la práctica.
El ciclo productivo se refiere a la serie de hechos biológicos que suceden hasta la obtención del producto final. En el caso de los establecimientos agropecuarios, existe un factor inercial producido por la naturaleza que hace que los animales se reproduzcan, nazcan, crezcan y se desarrollen, aun sin la necesidad de la mano del hombre. Ese es el factor inercial, que aunque no hay intervención del hombre, los animales, pues al igual que nosotros, nos reproducimos. Sin embargo, cuando ya empezamos a tratar de manejar esa reproducción, ya lo vamos convirtiendo en algo más industrial, algo más de la intervención del hombre para la aplicación particular de una actividad económica. Otra definición de la contabilidad agropecuaria es que es un sistema de información financiera que permite en cualquier momento conocer el resultado económico y financiero a través del procesamiento de las operaciones en términos de débito y crédito registrados en las cuentas. Esto es parecido a la definición de las empresas industriales. Lo único que aquí pues se lo aplicamos a empresas agrícolas, a empresas del campo, empresas de explotación de animales y plantas. Otras acepciones es que es una rama de la contabilidad general netamente especializada y su contabilización se realiza de la misma manera que la contabilidad de costos industriales. Eso ya lo platiqué y con solo empezar a meter los elementos de materia prima, mano de obra y gastos indirectos, ya nos estamos haciendo una paridad con la contabilidad con la contabilidad de costos. Otra acepción es que es el registro y ordenamiento de la información de las transacciones practicadas en unidades económicas dentro de la empresa agropecuaria con el objeto de cuantificarlas para tomar decisión de carácter administrativo. El ejemplo más digamos, claro de cuando habla de cuantificarlas es el nacimiento de un becerro, ¿ya? El nacimiento de un cerdito, el nacimiento de los pollitos. Es decir, usted ha sometido a los costos, al proceso de costos, a los animales en su crianza. Pero cuando se reproducen, vienen digamos, los derivados de esa producción, que son los animales tiernos. La pregunta del millón es, ¿qué precio le vamos a poner? ¿Ya? Entonces, existen criterios contables y normativos para poder llegar a esa conclusión. Por eso que al aplicar todo el proceso de crianza o de cultivo, en el otro caso, debemos de conocer cuál va a ser el costo de esas nuevas generaciones, por decirlo así, de la producción que se están teniendo. El animal, al fin y al cabo, digamos el ganado, cuando lo queremos para destace, pues el costo va a ser ya, es decir, el costo del producto, que es la carne dividida, va a estar dada por todo lo que se gastó en él durante el crecimiento, hasta llegar a su momento de destace en este caso. O las plantas, ¿ya? La planta en sí, por ejemplo, el tabaco. El tabaco es una planta permanente que ahí está, digamos, cosechándose y se cortan las hojas y la misma hoja es el producto. Pero tenemos, por ejemplo, el café. Tenemos la crianza de café, pero el producto es el grano como tal. Tenemos la caña de azúcar. La caña de azúcar se siembra la plántula
¿verdad? Es decir, de manera individual y al final se corta toda. El producto es toda la planta. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que ir distinguiendo en la contabilidad. ¿Qué es lo que vamos a explotar y hacia dónde vamos a determinar los costos? Nosotros, por ejemplo, en el café, volviendo al tema este, cuando ya tengo el producto en los sacos, ¿verdad? Porque se vende por sacos el grano, ¿qué precio le voy a poner a ese grano? Yo he invertido el dinero en la producción del café, en el crecimiento del cafeto, que es la planta que me va a dar ese producto. ¿Cómo voy a contabilizar el valor del producto de ese café, de ese cafeto? O sea, el cafeto es la planta, el árbol, que no es un árbol, sino que es un arbusto, porque no crece mucho. Y ese criterio es el que tenemos que nosotros como contadores desarrollarlo. Muchos de los conceptos que yo les menciono no se pueden comprender a plenitud si no está en el campo. Por eso que yo insisto en que realicemos el ensayo, porque ahí por lo menos algo se nos va a despertar, ¿verdad? Y a lo mejor nos queda el hábito de hacer un huerto casero en la casa, pero esa es la intención. Otra definición de contabilidad agropecuaria es el punto de partida para obtener la información confiable sobre el entorno que involucra el proceso de la producción, estableciendo adecuados controles y reuniendo una adecuada información que sirva a este para la toma de decisiones. Los controles son básicos. De ahí se obtiene la información para poder registrarlo y plasmarlo en los estados financieros. Pero si yo digo que tengo un inventario de 20,000 sacos de café, pues obviamente debo de tener unas ventas de 20,000 sacos de café. Pero realmente es todo lo que tengo como inventario. Es decir, de la corta que hice, ¿verdad? O de la corta que se hizo de los cafetos, yo lo llevo digamos, cargado a lo que es ¿cómo se llama? El proceso y de limpieza y secado. Una vez que está secado, se empieza, digamos, a quitarle la pulpa y etcétera. Empieza una serie de procesos que al final yo debo de conocer que lo que se cultivó son los mismos sacos que voy a poner ya como grano. ¿Me explico? O sea, a veces en el camino se pierde un montón de grano porque se cayó, porque se lo llevaron o porque se arruinaron. Entonces, hay una serie de situaciones que yo necesito saber cuánto se cayó, cuánto se robaron y cuánto se arruinaron, porque esos son costos generados. Si se perdió en el camino porque se venía cayendo del camión, ese es un costo. Si se arruinó, obviamente es un costo que lo va a absorber el grano bueno, que ya está listo para venderse. Y si se lo robaron, pues obviamente igual. De ahí pues se busca el culpable y se hace pagar y etcétera, etcétera. Pero es una pérdida. Eso es, digamos, lo que debemos de comprender cuando hablamos de la parte agrícola y no digamos del ganado, ¿verdad? Es decir, en el tiempo el ganado es un ser vivo que si no se le da un mantenimiento, es decir, no se le da tratamiento veterinario, no se le da alimentación, no se le da locales apropiados para su convivencia, es decir, para que esté en el establo tranquilo, no podemos decir de que vamos a tener una buena producción. Inclusive hay reportes de veterinarios que dicen que el animal sufre estrés cuando lo llevan a destace. Y al
digamos, al activarse esa reacción de estrés en el animal, generan toxinas, el cuerpo, la carne genera toxinas que al final puede ser dañino para la salud del ser humano que es quien la consume. Entonces, la pregunta del millón es cómo se destaza este animal y no generarle el estrés. Todas esas investigaciones que se hacen también llevan costos. Al final se lo aplicamos al animal. La carne que nosotros tenemos ya para ir a vender a los supermercados o a las tiendas carniceras, ya lleva ese costo. Y somos nosotros, los contadores, los que tenemos que determinar ese costo. Otra excepción es de contabilidad agropecuaria, es que es un sistema de información financiera. Siempre la palabra información está de por medio, que permite en cualquier momento conocer el resultado económico y financiero a través del procesamiento de las operaciones en términos de débito-crédito registrados en las cuentas durante el periodo. Es parecido a la definición anterior. ¿Cuál es el objetivo de la agricultura? Ya entrando en términos de, digamos, específicos de un rubro agropecuario, que es la agricultura. Trabajar con los ecosistemas de forma integrada. Cuando usted está cultivando o está haciendo cultivos que requieren de agua, ¿qué clase de agua le voy a echar? Es decir, yo puedo trabajar un sistema de riego, puedo trabajar un sistema ¿cómo se llama?, de canaletas de hibridación, en la que ¿cómo se llama?, la plantación pues está recibiendo el agua adecuada para poder desarrollarla. Hay plantas como el maíz que requiere de tiempo, es decir, que requieren de una manera natural el agua. Es decir, normalmente se siembra en invierno, porque durante las lluvias se puede cultivar y se puede cosechar. Y así hay que conocer el tipo de planta que se va a sembrar para ver cuál es el tratamiento más adecuado que se le va a hacer ¿cómo se llama?, en la plantación. Cuando habla de trabajar con los ecosistemas de forma integrada es que debemos de conocer el ambiente. Si es planta que necesita, digamos, un control de agua, pues obviamente la irrigación tiene que ser de una manera súper controlada. Otro objetivo, mantener y mejorar la fertilidad de los suelos. La práctica, por ejemplo, en el cultivo de la caña, que está prohibida, pero todavía la siguen utilizando, que es incendiar todo el cultivo una vez que ya se cosechó, con la idea de matar todo, todo animal que pueda dañar la planta cuando ya se haga la nueva plantación. ¿Pero qué significa? Que también quemó las proteínas y todo lo que el hierro, el zinc, el azufre, todo lo que la tierra necesita para alimentar a las plantas. Hay que fertilizarla, pero primero hay que envenenarla, es decir, hay que poner todo el herbicida para que pueda matar todas las plantaciones o todo monte que hay en las plantaciones, y eso no solo con la caña, sino que con todo cultivo. ¿Cómo se llama? El tener el control de los suelos es fundamental en cuanto a los controles. No sé si me escucha.
Hola. ¿Sí? Hola, ¿se escucha? Sí, sí se escucha. Ok, sí, que me apareció un mensaje aquí, por eso tenía un poco mis dudas. Bien. Otro objetivo era producir alimentos libres de residuos químicos. Esto es la práctica generalizada, ¿verdad? Es decir, a nivel mundial y con estos productos de la Bayer y el convenio que hizo con Monsanto, que es el producto más, digamos, de mayor daño a la comunidad, que por usar demasiados químicos está produciendo efectos colaterales a la población. Lo que hace es acelerar enfermedades como el cáncer o deficiencias renales, etcétera, diabetes, todo eso que los productos químicos provocan. Ya se tienen producciones orgánicos. El problema de la producción orgánico que es altamente caro. Y por lo tanto, lo que hacen es seguir utilizando químicos y no importando lo que es el daño a la comunidad. Y ahí es donde yo les digo que viene la parte de los valores y principios. Si yo me voy a hacer parte de este tipo de acto, pues debo de ir perdiendo mis principios, porque sé que es utilizar productos químicos estoy dañando no solo al ecosistema, sino que también a la comunidad que la consume. El otro objetivo es utilizar el mayor número de recursos renovables y locales. Cuando, por ejemplo, la producción de la silvicultura es la explotación de los árboles para actividades industriales, para madera o para obtener ¿cómo se llama? La pulpa de la madera y producir papel. O como lo sucede en el bálsamo o productos medicinales que requieren de la savia de los árboles. Entonces, cuando explotamos de esa manera, tenemos que estar renovando selvático, ¿verdad? El hato de las plantas maderables o de medicinas. Entonces, hay que hacerlo de una manera de no terminarla, sino que siempre utilizar la misma tierra pero de una manera de ciclo, provocar un ciclo de cultivo, un ciclo de explotación. Normalmente, lo que se venía haciendo, por ejemplo, era talar selvas, ¿verdad? Ir a cortar árboles a las selvas y hasta dejarlas sin ningún árbol. Eso en países industrializados está prohibidísimo. Entonces lo que hacen es crear ciclos de cultivo. Es decir, un terreno lo dividen, si se quiere, en cuatro partes, ¿verdad? Y se hace la primera siembra en el primer cuadrante. Y conforme va creciendo, va pasando el tiempo, en el siguiente recuadro hacemos otra siembra, de una separación de meses de una con respecto a la otra. Y así hasta formar el cuadro. Cuando se siembra la última, el último cuadro, ya el primer cuadro ya está en proceso de explotación. ¿Ya? Y ese es el control que se va generando y en esa cuádrula puede ser un cuadrado o puede ser un pentágono, es decir, ahí va a depender cómo el ciclo dura durante la explotación hasta llegar otra vez al inicio. Ese es un control, ¿ya? Y es una renovación del cultivo. Pero seguir digamos, en la degradación de los bosques solo por obtener la madera sin volver a sembrar, eso ya es una práctica que no debe de estarse utilizando. Por eso es importante
digamos, conocerlos y preparar profesionales que se dedican al respecto. Otro de los objetivos de la agricultura es mantener la diversidad genética del sistema y de su entorno. Cuando hablamos de diversidad genética, por ejemplo, ustedes han escuchado la frase que dice que si se mueren las abejas, o sea, si extinguen las abejas, se acaba el mundo. La contribución de la abeja en la, digamos, en la renovación de las plantas es fundamental. Es decir, él cuando anda polinizando de flor en flor, va tirando la semilla en todos lados y va provocando la vida de otras plantas. Entonces, digamos, esa convivencia de los seres vivos que forman la naturaleza es importantísima y es fundamental mantenerlos, ¿verdad? Ya no es seguirlos explotando. Cuando usted echa químicos a los cultivos, pues está matando insectos también. Y los insectos que incluyen a las abejas, a los gusanos de seda, los que tienen cultivo de gusanos de seda, a digamos, otro tipo de animal, no se me viene a la mente otro animal cuyo residuo se explota para la producción industrial. Entonces esto es fundamental, ¿verdad? Para estar en armonía con el ecosistema. Otro objetivo es evitar la contaminación al resultado de las técnicas agrarias, es decir, lo que mencionaba sobre los productos químicos, quemar la maleza, y cualquier otro acto que me degrade todo el agro, toda la tierra y pueda ir disminuyendo la explotación. O la puedo aumentar de manera artificial, pero no me pongo a pensar de que esa forma artificial pudieran ser los químicos, estoy envenenando también a la comunidad. Otro objetivo de la agricultura es permitir que los agricultores realicen su trabajo de forma saludable. Es decir, si nos vamos a meter en la parte química, que digo, es algo que ya no se debe de practicar, pero todavía se practica de manera masiva a nivel mundial, pues ponerle protección, ¿verdad? A los que andan en la actividad agrícola, los que andan fumigando. Y obviamente los que andan haciendo la limpieza de la planta cuando ya está en crecimiento. Etcétera. Hay una serie de normas de seguridad laboral que les da ciertos derechos a los trabajadores para que estos puedan realizar su trabajo de manera saludable. ¿Cuáles son las respuestas que se buscan? Dentro de la problemática del incumplimiento de los objetivos o dentro de la agricultura misma, ¿qué vamos a producir? Es decir, tenemos una tierra, pero la tierra es, digamos, llena de piedras, ¿verdad? ¿Qué cultivo puede hacerse ahí? Bueno, ahí no se va a poder hacer hortalizas, porque las mismas piedras no le va a permitir, digamos, que las raíces se puedan incrustar. Pero hay plantas que sí se adecuan a eso, el enequén, la piña, el jocote, son plantas que se dan en lugares pedregosos. El teca, que es el árbol industrial para madera y de fácil crecimiento. Hoy en día está de moda mucho la explotación del teca, de la teca que es una madera pues bastante resistente, no como el roble, no como el cedro, pero sí que se ha industrializado. Entonces debemos de conocer el terreno para saber qué vamos a producir, cómo producir. Es decir, ya hay expertos, ¿verdad? Especialistas, los agrónomos saben el campo, es decir, han sido preparados para eso, para poder indicar
cómo se va a hacer la plantación, manejando siempre los objetivos, manejando siempre los criterios de ecosistema, de mantenimiento del ecosistema, etcétera, para no dañar el ambiente. Y por supuesto, cuándo producirlo. Ya les mencioné, por ejemplo, el maíz, que se hace siempre en invierno, al menos que se tenga un buen sistema de riego, pero tener un sistema de riego para el cultivo del maíz sale caro. Se puede estar produciendo a las 24 horas. Ustedes han visto, bueno, en películas se mira cuando hay un sistema de irrigación que es en los cultivos estadounidenses y son extensiones bastante grandes. La ventaja de los cultivos de los países del primer mundo es que tienen subsidio del Estado. De tal manera que si a ellos les sale caro tener esa producción constante durante los 365 días del año, es decir, trabajando todo el año, aún con altos costos, lo puedan vender a nivel mundial porque el maíz ha sido subsidiado y obviamente le disminuyeron los costos también al productor, al agricultor. En los países del primer mundo se pueden dar ese lujo, pero en nuestros países que son muy dependientes y que no reciben ninguna ayuda del Estado, salvo a veces esos paquetes que dan agrícolas, que es un saco de semilla de maíz y saco de semilla de frijol, los químicos que le dan para que siembre y con la intención de que el campesino pueda obtener cosecha para su consumo y que sobre para que pueda vender y poder seguir generando subsistencia. Porque los agricultores en nuestro país pues son de subsistencia, ¿verdad? Todavía no se puede considerar que sean empresarios que aunque les sobre un poquito y lo venden y contribuyen al consumo humano, todavía no es una persona dependiente del agro, sino que tiene que sufrir una serie de situaciones que la misma economía la tiene, ¿verdad? Es decir, no nos podemos dar el lujo de estar dando subsidios para mantener los cultivos, porque para eso también el país debe de obtener las riquezas necesarias para poder obtener un retorno de esa inversión en subsidios. Ustedes, no sé si se acuerdan del IRA, del Instituto Regulador de Abastecimiento. Es un instituto que se creó, que pertenecía al Estado, y dependía del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y se encargaba de comprarle, por decirle algo, el frijol a $2 la libra, para venderla a 50 centavos la libra. ¿Ya? O sea, la compraba en $2, pero la vendía a 50. Esos 1,50 que el Estado absorbía era el subsidio para el campesino y funcionó, ¿verdad? Lastimosamente, pues la política de nuestro país está tan destruida, ¿verdad? Que se aprovecha mucho de esas condiciones, pero esa era una buena forma de poder ayudar al campesino en cuanto a subsidio y se eliminó. Bien, no sé si tiene preguntas hasta ahorita. Por ahorita ninguna. Va, porque lo que quiero, lo que voy a poner ahorita es un diagnóstico que quiero que me lo responda. Yo lo había puesto hasta las 8:30, lo voy a dejar hasta las 9 para que le dé más tiempo. Son preguntas que no tienen respuestas correctas o respuestas incorrectas, sino que lo que yo quiero es que me responda porque me va a permitir, digamos, medir por qué línea me voy a ir en la terminología y si puedo ahondar más en otras cosas. Pero sí voy a necesitar que me lo responda en el foro. Ahí está el espacio ya habilitado para que usted pueda estarla respondiendo.
y son 8 preguntas. Una es que considera que la contabilidad agropecuaria es diferente con relación a la industrial. Entonces, todo lo que he hablado y lo que usted pudiera conocer, lo que pudo haber conocido en costos, puede darme una respuesta y ahí más o menos usted pues va a saber qué responder. Otra pregunta es, ¿qué debe considerar para llevar un buen registro contable en el agro? Yo ya adelanté algunas palabras. ¿Qué leyes conoce que se aplican a la actividad del agro? Más que todo leyes de cumplimiento, y no solo se refiere a las tributarias y a las mercantiles, sino que también hay muchas leyes que se las aplican a la actividad agrícola. ¿Considera que con sus conocimientos de contabilidad, normas y leyes puede manejar la contabilidad de una hacienda o finca? Eso, pues yo quiero que usted me responda y me diga cuáles son, digamos, las limitantes que tiene o, o si realmente puede darle entrada a una contabilidad agropecuaria. ¿Cómo observa el agro en nuestro país? ¿Considera que hay para desarrollarlo? Más que todo, quiero como, no sé, escarbar si están pendientes de la actividad social, geosocial, geoeconómico-social, como profesionales, ¿verdad? Y eso se lo digo desde ya, cuando usted ya sea una profesional, como profesionales debemos de conocer cuál es el entorno, aún el político, aunque no nos guste, ¿va? Ya ve cómo se están dando duro ahorita, hasta se están matando, pero sí debemos de conocer cuál es la situación política, cuál es la situación geoeconómica, cuál es la situación social que se vive y pueden haber oportunidades en esas situaciones a veces que se pueden considerar adversas. Por ejemplo, la pandemia ha sido bueno, sigue siendo una desgracia a nivel de salud, pero ¿quiénes salieron favorecidos en estos? ¿Ves? Los laboratorios, las empresas industriales productoras de productos de salud, ellos estuvieron pues fabulosos con sus ganancias. Las entidades que venden comida, los supermercados, las tiendas de carne, las tienditas, etcétera, también porque se anduvo, digamos, la famosa cuarentena nos obligó a estar en el lugar donde vivimos y que por lo tanto teníamos que comer y ver cómo íbamos a comprar. Entonces, aún de las cosas adversas pueden sacarse situaciones políticas que nos beneficien como profesionales. Y siempre repito y recalco, no hacerlo sin dañar a otros. ¿Qué consideraría usted para mejorar el agro? ¿Verdad? Ya una vez que tenga algún indicio. Respóndame cualquier cosa, por favor, no me deje ninguna en blanco porque sí necesito evaluarlo. Y es ponderado para el primer parcial. Si usted me deja uno en blanco, pues ya no lo califico en base a 10, en base a 8, sino que en base a 7 y así la voy a ir bajando. Y la última, pues obviamente yo necesito saber de su parte y la otra compañera que va a ver ¿cómo se llama? El video, pues cuáles son las expectativas que espera de la materia. Necesito saber realmente qué espera usted aprender de la materia para yo poder enfocarme sobre eso. La bibliografía de la clase que acabo de sacar, pues están anunciadas en mi presentación. Usted puede entrar en cada una de estas direcciones. Bien, no sé si tiene preguntas. ¿Todo claro, Lick, en cuanto a la actividad que tengo que ir a contestar? Sí, ese es lo del foro. Como digo, ya estas preguntas están puestas ahí, ¿verdad? Para que las pueda responder. Ahora, como todavía tengo hora y media, no, una media hora, ¿verdad? Para seguir, quiero comenzar la otra clase que tenía que darse ¿cómo se llama?
2 semanas perdimos, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a ver cómo avanzamos, pero yo quería seguir ya haciendo este entremés o este intermedio. ¿Usted a qué hora llega a su casa para poder tomar la clase? Pues fíjese que yo acá a mi casa vengo a las 7, debido al tráfico que tomo en la carretera de Los Chorros, pero Ya, normalmente me conecto durante el camino. ya. Porque yo puedo comenzar a esa hora, si le sale bien. Porque, bueno, inclusive ahorita con estos vientos fue que se me cortó también el internet. Pero, no sé si le sale bien así. La clase normalmente, por lo menos las primeras 2 unidades, es puro palabrerío mío, ¿verdad? Y que voy haciendo un tipo de comparación con la realidad. A la contabilidad vamos a entrar ya cuando estemos en la parte, digamos, del catálogo. Pero si no le genera ningún problema, puedo comenzar a las 5:30. Solo sí me avisa cuando se le corte y entonces yo me puedo esperar. No hay problema. Lo que sí me interesa es que, como digo, que se reciba bien la clase, porque es muy especial. Tiene muchos, digamos, aspectos que hay que considerar. Como digo, la contabilidad es normal. O sea, una vez que usted ya tenga la información, usted se deja ir hasta elaborar los estados financieros. El problema es de dónde saco yo la información, que generalmente no se tiene. Y solo le voy a poner un ejemplo práctico. En diciembre, eh, no sé si conoce la empresa Coex, de hecho el café se llama Café Coex. Nos contrataron para ir a hacer una revisión de los inventarios a un beneficio. Y resulta de que durante el inventario del grano, porque ahí fue, digamos, la parte áspera de los controles, nos dijeron de que ellos no sabían cuánto café, digamos, se perdía en el proceso hasta llegar a los sacos que se obtenían. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el proceso llegan los camiones a dejar, ciertamente llegan a dejar sacos, pero del grano, del fruto, ¿va? Pero el fruto necesita despulparlo, necesita entrar en unas grandes, digamos, como los tornos, es un rodillo que va dándole movimiento al café, y de una vez lo van mojando, le va cayendo agua hasta quitarle la pulpa. Pero una vez que ya esté limpio, se tiran en los grandes patios. Usted me imagino que ha de haber visto más de alguno. Y anda un pequeño tractorcito moviendo el café para que se logre secar completo. Cuando usted anda en esos patios, observa que hay un montón de granos tirados en cunetas que dicen ellos que al final las empiezan a recoger. Pero también en la calle hay un montón de granos. O sea, ahí hay pérdida de granos. Y cuando ya se terminan, después del secado, ya se van a la parte digamos, de quitarle la cáscara, ya que el café viene en una como cubierta, así como el coyol. No sé si lo ha visto el coyol es que usted lo abre la cáscara y se come la parte blanca, pero si quiere el coquito tiene que partirlo para comérselo de adentro. Entonces, algo así viene el café. Entonces se le quita y se pone ya a secar el grano como tal. O sea, ese para que tenga una idea, todo ese proceso, de hecho ya hay un despilfarro. ¿Qué hacer para que podamos tener toda la producción íntegra hasta el final? Aunque no sea íntegra, aunque sea por lo menos con el 90% de todo lo que se recibe de las fincas, etcétera, etcétera. Esa es digamos, lo fundamental del manejo de los controles. Así que, repito, lo que me interesa es que se conozcan todos esos aspectos
digamos, normativo y de controles, porque la contabilidad, repito, es lo mismo. Es como en la parte industrial también, ¿verdad? Que es, quizás la parte industrial lo que más cuesta es ¿cómo se llama? El prorrateado, ¿verdad? Es decir, prorratear los gastos indirectos de fabricación. Hay que tener técnicas para hacerlo, etcétera, etcétera. Así que, bueno, no sé, usted dígame si que nos quedamos a la misma hora o a las 6 si quiere podemos comenzar también, para no terminar tan noche, ¿verdad? No sé qué me dice. Sí, licenciado, a mí me parecería que iniciáramos a las 6, sí. Ya Bien. sería media hora de ventaja para mí. Sí, que ya va tranquila también, porque no es el que vaya a chocar por mi culpa y entonces ya no me lo voy a perdonar. Sí, no, tranquila, pues entonces podemos hacerlo a las 6. Como repito, usted es la única que recibe la clase y la otra niña va a ver la grabación y con ella me voy a reunir otro día solamente para preguntas y respuestas, no va a ser una clase completa. Entonces, para que las dos estén, digamos, en sintonía. Lástima que no van a estar juntas porque el cultivo, pues, que yo le mencioné y yo voy a mandar unas instrucciones sobre el ensayo, pero sí, sí es necesario que usted prepare un terrenito para hacer, serían 2 metros cuadrados, uno para el rábano y otro para el chile verde. Yo les mandaría la hoja de costos para que vaya tomando información y cómo sobredimensionarlo, ya si queremos extrapolarlo, pues, en términos industriales. Vamos a hacer una comparación de la investigación que ustedes hagan. Bien, entonces el otro lunes comenzaríamos a las 6. Solo quiero terminar unos conceptos, ¿verdad? Para seguir avanzando en lo que termine el tiempo, para y ponerlos al día. Siempre con la parte de la agricultura, porque es la primera medición que vamos a hacer. Como le digo, pues yo pongo mensajes en cada una de las presentaciones y aquí está el mejor futbolista del mundo, ahí la va a poder leer usted. Bien, la actividad agrícola como tal, ¿verdad? Decíamos que es la tierra o el terreno que está susceptible a explotar y en la cual debemos saber cuál va a ser la siembra que vamos a realizar, ¿ya? El cuidado que ésta debe de llevar y la cantidad de cultivo que vamos a tener luego de todo el proceso de crecimiento y de explotación. La actividad agrícola se caracteriza por la naturaleza biológica de su proceso, naturaleza biológica. Debemos de conocer, y ustedes lo van a ver ya con el ensayo, cuál es el proceso de crecimiento y ya de cosecha del rábano. El tiempo para el rábano es de 25 días promedio, pero el chile lleva 3 meses. Obviamente, el costo del rábano es menor que el costo del chile. Pero ¿cuánto vale un chile? ¿Cuántos rábanos me va a dar la cosecha y cuántos chiles me va a dar la cosecha? ¿Y cuál es el costo del chile y cuál es el costo del rábano? Eso es lo que vamos a determinar. Luego lo vamos a comparar con el ciclo evolutivo o de cascada del producto ya en el mercado. Ya hay productos cuyo costo de producción, por decirle un precio, es de 25 centavos. Pero cuando llega a su mesa, ¿verdad? O a su refrigeradora, ya llega con el precio de $1. Entonces, ¿qué pasó en ese proceso? ¿Quiénes intervienen en ese proceso? ¿Cómo se transforma el precio del bien, digamos, al costo unitario? ¿Por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, los plátanos o los platanares
lo que costea es el racimo de plátanos o de guineos o de la misma naturaleza, pero el racimo. El racimo me llena camiones. Cuando yo vendo digamos, al mayorista, no le voy a vender el racimo, le voy a vender los plátanos, pero en camiones. ¿Ah? Entonces ya costeé el camión, y por ejemplo los grandes furgones que vienen. Pero cuando el furgón llega a la tiendona por poner algo, ya no se lo vende por furgones, se lo vende por canastos. O sea, si usted tiene la oportunidad de ir a la tiendona y están ¿cómo se llama? Los obreros, ¿verdad? Poniéndose en el lomo esos grandes canastotes y así lo van a colocar al lugar de venta. Cuando llegue el consumidor, se lo van a vender por unidades. Imagínense qué transformación ha tenido. Un canasto de plátanos puede tener 100, puede tener 75, puede tener 90 plátanos, va a depender del grosor, ¿verdad? Digamos, de lo abundante del producto. ¿Cómo se va teniendo esa transformación? El tomate, el productor, lo vende en cajas, ¿ya? O en habas, le dicen en otros. Usted ha visto cajas de madera donde va el tomate prensado. Pero cuando llega digamos, al intermediario, lo va a comprar por libras. Pero cuando llega al consumidor, lo va a comprar por unidad. Entonces, la transformación que va teniendo. Y eso es lo que debemos de comprender cuando determinamos los costos. Claro, una vez que se ha hecho la venta del producto, ya no me interesa cómo se va transformando, pero sí es necesario conocerlo. Mediante la agricultura se cultivan una gran variedad de plantas para generar bienes, especialmente bienes alimenticios, por cuanto a la producción de alimentos destinado a la satisfacción de las necesidades humanas. Ella descansa en el proceso de fotosíntesis que es indispensable para el desarrollo de los vegetales. Entonces, es necesario conocer digamos, su crecimiento hasta obtener el producto. Otra característica es el uso de extensas áreas y su dispersión en el espacio. Ya toda agricultura requiere ¿cómo se llama? Tierra bastante si tenemos una buena producción. Pero como queremos obtener el objetivo de manejar el ecosistema, debemos de saber hasta dónde puede llegar una plantación. Por ejemplo, el cultivo del café, que están en las montañas, lo que me permite es generar digamos, un medio ambiente agradable, vivencia para pájaros, animales, ¿verdad? De cualquier naturaleza, porque se siembran árboles, ¿ya? El cultivo del café se hace con un sol disminuido. Por lo tanto, ustedes han observado que hay un montón de árboles encima, que le da sombra, o sea, son los árboles de sombra. Y dentro de eso está el de copinol, el del bálsamo, ¿cómo se llama? El cedro, el roble, etcétera. Todos esos árboles que puedan generarle sombra a la planta. Y ese ayuda al ecosistema. Pero cuando ya comienza a sembrar maíz, que necesita el sol, el enequén, el jocote, todas esas plantas necesitan bastante sol. Entonces empieza a cortar árboles, ¿verdad? Porque necesita explotar su producción en maíz. Eso ya es un dañino. Entonces ahí tenemos que saber nosotros qué área vamos a cultivar y de qué vamos a hacer la variedad. Se caracteriza por ocupar grandes espacios. Se estima que el 12% de la superficie terrestre se halla bajo cultivo, a lo que hay que agregar un 23% bajo pasto permanente. El pasto es el que se permite alimentar al ganado de diferente naturaleza, vacas, cabras, cerdos, etc. Entonces,
hay un 35% de tierra en el globo terrestre que es básicamente para el agro. Es bastante grande. Sin embargo, se va reduciendo. Ya ustedes se han dado cuenta sobre los incendios forestales que han habido en el Amazonas. Se han quemado 1000 kilómetros cuadrados del Amazonas en un lapso de 5 años. Se puede imaginar cuánto pulmón se ha quemado. Y eso es bastante preocupante. Por eso que el cambio climático está teniendo efectos. Otra característica es su dependencia de las condiciones meteorológicas, ¿verdad? Eso ustedes han visto a veces que el fenómeno de la niña, ¿verdad? Que el fenómeno de la niña es en la que no hay lluvias. El fenómeno del niño es cuando hay demasiado agua, o al revés, ya no me acuerdo. Pero la cuestión es que son fenómenos meteorológicos que suceden cada cierto ciclo de tiempo, que me van haciendo variación en las condiciones. Por ejemplo, en el Bajo Lempa o en la zona costera de El Salvador, ellos dependen mucho de la agricultura. Toda la zona costera depende de la agricultura. Pero cuando hay una grande lluvia y se desbordan los ríos, ellos pierden todo el cultivo. La tierra, o sea, abajo hay suficiente cantidad de agua que la gente abre sus pozos y de ahí consume. Pero digo, eso es cuando hay inundaciones, se contamina el agua y vienen los problemas. Las plantas requieren de luz solar, de agua y de temperatura, elementos estos que les son aportados a través del fenómeno conocido como el clima. Es importante conocer el clima. En el campo surte un fenómeno entre ellos que sus plantaciones están alrededor del cambio lunar. Es decir, ellos en luna llena provocan algún tipo de siembra y que saben que les va a dar una buena producción. Pero si lo hacen en otro tiempo de la luna, la producción va a ser mínima. Eso lo tienen ellos bien calculado y son métodos indígenas que hoy en día ¿cómo se llama? Se manejan, porque la luna tiene efectos sobre la Tierra. Ustedes han oído hablar de la marea baja y marea alta, ¿va? Es producto de los movimientos de la luna. El efecto gravitacional que se ejerce entre los dos globos celestes, ¿verdad? Que tenemos cerca nosotros, como es la luna, se generan interacciones gravitacionales y electromagnéticas, inclusive interviene esa parte. Su dependencia del suelo, otra característica, las plantas necesitan de un soporte terrestre que las sostenga. Les proporciona nutrientes, almacenes y las provea del agua aportada por las lluvias o los sistemas de riego. Estas funciones las cumple el suelo, que es el sustrato fisiográfico de la agricultura y el principal recurso natural con el que se cuenta un país. Centroamérica está, digamos, considerada que se encuentra en una cárcava de agua, es decir, nosotros aquí no hay escasez de agua y eso ya se ha dicho en muchas ocasiones. Aquí lo que sucede es que hay una mala administración del agua y eso no es de ahora, eso viene de años, porque nunca se ha pensado en el futuro. Es decir, el crecimiento en San Salvador, por decir algo, que es donde más hay problemas, se ha dado de una forma no planeada, que se van creando construcciones de viviendas aún en zonas donde no debería de darse, por ejemplo, toda esa zona
de la finca El Perico, ¿verdad? Y del Bicentenario, el Parque del Bicentenario, todo eso, ahí no tenía que haberse construido nada porque ahí estaban los grandes mantos que, digamos, daban el agua para todo San Salvador. Pero como se perdió ese manto, entonces hoy se trae el agua del río Lempa. Pero si usted escarba, claro, no lo va a hacer en 5, 20, va a ser en unos 200 metros, va a encontrar usted un poco de agua, porque estamos en una cárcava de agua. Y eso lo han dicho muchos ingenieros. Y repito, lo que pasa es que no está muy bien distribuida. Entonces, la dependencia de las condiciones del suelo es importante para que haya un buen cultivo. Hay 4 factores fundamentales, ¿verdad?, que hay en la producción agrícola, en la producción de la explotación de la tierra. Un factor es la tierra, ¿ya? Es decir, si no hay tierra, pues no hay producción agrícola, no hay plantas, no hay productos vegetales. El factor fundamental de la actividad agropecuaria, ya que sobre ella descansan todos los demás factores de la producción, como son los animales, los minerales, ¿verdad? Y las plantas. Otro factor fundamental es el trabajo, la mano de obra, contratada o familiar, el trabajo del animal, cuando ya el animal es un animal de carga o de arado, la labor mecanizada, cuando ya metemos tractores, ¿verdad? O hoy en día por la tecnología también está metida. La labor de investigación y técnica. Aquí escasamente hay un centro de investigación. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, pues que a través del CENTA, tiene digamos, esa actividad de investigar, pero escasamente se da a conocer y ese es el problema que hay. Por eso que el agro ha sido muy, muy descuidada. Claro, eso depende de las políticas de Estado. Cuando no hay interés en querer provocar una buena producción,